Dios te bendiga. Nuevamente estamos por aquí porque nuestro Padre lo está permitiendo. A Él sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo me siento privilegiada porque el Señor me ha otorgado una palabra y tengo la responsabilidad de entregártela a tu vida. Una enseñanza que por la cual nos va a enseñar, dirigir y también nos va a confrontar. Es importante que entendamos que la palabra de Dios nos bendice, pero también nos confronta. Ante todo, que sea el Espíritu Santo que nos ayude nuevamente con toda la inteligencia, la sabiduría, el desenvolvimiento para poder impartir esta palabra como Él lo desea. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo quiero transmitir el tema que dice lo siguiente: a Dios hay que saberle pedir. Vamos a aprender el día de hoy cuando nosotros realmente le pedimos mal a Dios. Cuando nos llenamos de impaciencia, cuando realmente queremos pedirle a Dios por nuestro deleite, capricho, porque somos malcriados, porque realmente queremos las cosas ya, porque lo deseo, porque lo anhelo, porque me voy a morir, porque si no me lo das, no sé qué va a pasar, si no sucede, no sé qué va a suceder con mi vida, y nos ponemos manipuladores, malcriados, groseros, nos ponemos realmente rebelde ante Dios, nos terminamos comportando con quejas, murmuraciones y terminamos codiciando lo que no tenemos que codiciar ni ver y terminamos inconforme y no agradecido con lo que Dios quiere hacer y entregarnos. Y yo quiero que el día de hoy nosotros entendamos por medio de esta palabra lo que es no ser impaciente, lo que no es y ser impaciente. Antes de ayer les di una prédica, una palabra que el Señor me hizo entender, donde la palabra nos enseña que todo tiene su tiempo, todo tiene su hora debajo del cielo. Entonces, si nosotros sabemos que todo tiene su tiempo, ¿por qué no nosotros muchas veces permitimos que la impaciencia nos gane? Que la impaciencia nos controle, nos domine al punto que terminamos siendo murmuradores, terminamos siendo personas rebeldes, con queja delante de la presencia de Dios, porque no nos están entregando o no estamos recibiendo lo que queremos ya. Entonces yo creo que el día de hoy aprendamos y leamos esta historia porque la hemos leído millones de veces. Mira, para nosotros realmente conocer este, la ira de Dios, recordemos que Dios es grande en misericordia. Él es grande en misericordia, o sea, Dios tiene un amor infinito y la paciencia, la tolerancia y el amor para nosotros. Mira, yo diría que eso no tiene fin, pero también es fuego consumidor y también podemos conocer el carácter de Dios como Padre. Y es importante que nosotros el día de hoy conozcamos o resaltemos por medio de la palabra cómo muchas veces provocamos la molestia de Dios porque nosotros no tenemos la suficiente paciencia de esperar y de dejar que Dios trabaje con nosotros y que Dios haga las cosas como desee, como anhele en nuestras vidas. Muchas veces queremos adelantar las cosas, manipular a Dios o querer ayudar a Dios para lo que nos va a entregar, o muchas veces decirle a Dios cómo va a hacer las cosas. Entonces yo creo que vayamos al libro de Números capítulo 11, donde la historia del pueblo de Israel realmente se pone con todo esto que te nombré delante de la presencia de Dios. Y vemos aquí que Dios le da lo que ellos pidieron, le concede la petición, le da el deseo de lo que ellos querían, pero realmente no era la voluntad de Dios. Y eso lo quiero resaltar, porque hay personas que creen que porque puertas se les están abriendo, quise decir, están recibiendo a lo mejor bendiciones o están viendo que en ese momento todo está fluyendo bien con una relación o aparentemente en ese trabajo, o aparentemente en las cosas. Nosotros, por eso fue, la otra yo les dije a ustedes, por eso es que nosotros tenemos que asegurarnos que todo lo que viene, si de verdaderamente a Dios le está agradando,
si verdaderamente lo que estamos recibiendo, lo que nos está llegando, si las puertas que se están abriendo verdaderamente eso lo abrió Dios, porque hay cosas que realmente deberíamos de saber, de conocer, si todo lo que estamos haciendo y todo lo que realmente estamos eh, teniendo con Dios le está agradando. Tú como madre o tú como padre, ¿cómo te sientes? Cuando un hijo o cuando tu hija te insiste en algo y tú no se lo quieres dar, y tú en ese momento sabes que tu hija o tu hijo no está preparado para el teléfono, no está preparado para lo que te está exigiendo, y aunque en tu corazón quisieras entregárselo, pero tú dices, no, todavía no es el tiempo, mi hijo todavía necesita crecer, madurar o qué sé yo. Como padre o como madre, tú sabes que no es el momento, ¿verdad? Pero si tu hijo insiste, 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 y llega un momento que lo busca a la fuerza, llega un momento que te quita el dinero para hacerlo, llega un momento que hace todas las cosas como que tú dices, bueno, eso es lo que tú querías, bueno, tómalo. Pero en ese momento que tú se lo das, tú no estabas de acuerdo. En ese momento que tú se lo entregas, tú no te sentiste como padre, como madre, con satisfacción de que se lo merecía. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Verso 11, capítulo 11, verso 1 en adelante, perdón. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Mira lo que primero vamos a resaltar, se quejó. Y lo oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Él es grande en misericordia, compasivo, Él es un Dios de amor, pero también es un Dios de fuego consumidor que tiene su carácter y que a Dios nosotros no podemos, como quien dice, hacerlo tanto, molestar al punto que saquemos el lado que Él nunca quiere sacar, porque Él es grande en misericordia, tardo para la ira, dice su palabra. Entonces, cuando tú dices que Él es tardo para la ira, Migdelio, o sea, que es tardo para llegar a ese enojo, a esa ira, pero eso fue lo que hizo el pueblo. Y eso es lo que hacemos nosotros realmente cuando nos levantamos como rebelde ante la presencia de Dios a insistirle por cosas que nosotros mismos sabemos que no es el momento, que no es el tiempo y que quizás no nos conviene en nuestras vidas. Entonces dice la palabra de Dios: y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Dice la palabra en el verso 4 en adelante: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y la gente esta extranjera que se mezcló con ellos, mira lo que dice, con ellos tuvo un vivo deseo, se empezaron a mezclar con personas que no debían. Y dice la palabra: y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comimos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas, de los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ven. No, nada más este maná ven nuestros ojos. Cuando tú ves esto, mira, nos expresa este pueblo personas no agradecidas, personas que realmente estaban en ese momento con rebeldía, con queja, murmuración, se sentían desagradecidos ante la presencia de Dios en lugar de agradecer. No era que ellos no tenían nada que comer, o no era que en ese momento ellos no podían disfrutar de algún alimento. Tenían el mejor alimento, el maná del cielo, lo que Dios les estaba dando a ellos. Aparte de eso, estaban viendo para el pasado, porque ellos estaban en el desierto, pero en el desierto tenían a Dios
ya no eran esclavos, ya no estaban como esclavos de Faraón y tenían una especialidad de un maná, de una comida que el cielo le estaba dando. Ellos nada de eso lo veían. Ellos nada de lo que Dios estaba haciendo por ellos en el desierto, ellos lo veían. Ellos veían todo lo malo. Aparte de eso, que querían el pasado, porque veían hacia atrás de la comida que tenían en Egipto, pero no se acordaban que en Egipto estaban esclavos y que por un momento en Egipto le lloraron a Dios para que los sacara de esa esclavitud. ¿Por qué resalto esto? Porque muchas veces nuestras actitudes, nuestros comportamientos y nuestras acciones realmente valen más que 1000 palabras delante de la presencia de Dios. Nos ponemos malcriados, nos ponemos quejones, nos ponemos murmuradores, nos ponemos en ese momento, en lugar de agradecer y aceptar el momento, empezamos como el pueblo de Israel, querer y desear lo que por un momento estuvimos diciéndole a Dios que nos quitara y que nos sacara de esos lugares. Como por ejemplo, puede ser de una relación, de un matrimonio que por un momento era de una desgracia, que lo que pudiste vivir en ese momento con ese hombre, con esa mujer. Porque no quiero resaltar como matrimonio, porque van a decir, bueno, pero Dios no rompe matrimonio. Lo que quiero resaltar, tipos de relaciones como tóxica, tipos de relaciones que realmente no eran propósitos ni planes de Dios, y Dios ayudó a la persona para sacarla de ese yugo, de esa esclavitud. Eso era lo que quería resaltar. Entonces, cuando tú ves aquí, el pueblo estuvo por tantos años en esclavitud, en miseria, sirviéndole a Faraón, trabajando cada día más, y en el desierto lo tenían todo, tenían a Dios, estaban pasando por procesos, porque sí, no lo vamos a negar, momentos por circunstancias incómodos, pero tenían cómo alimentarse. Ellos pedían y Dios les respondía. Ellos pedían y Dios se les revelaba. Ellos pedían y Dios les hacía entender que estaba ahí escuchando. Pero ya vemos la manera del comportamiento del pueblo, que lo que hace que en ese momento que Dios como Padre se sienta ya molesto, disgustado, se sienta con ira, se sienta como que ustedes no merecen en este momento un abrazo, ustedes lo que merecen ahorita es que los consuma por malagradecidos. Entonces muchas veces nosotros estamos actuando de esa manera delante de la presencia de Dios. Nos ponemos como niños chiquiticos delante de la presencia de Dios, siendo malagradecidos, y delante de su presencia lo contristamos, lo apagamos, porque tenemos acciones y comportamientos que realmente lo ofenden. La palabra de Dios nos dice: no apaguéis al Espíritu Santo ni lo contristéis. ¿Y cómo contristamos o cómo apagamos al Espíritu Santo dentro de nosotros? Con estos tipos de comportamiento, ofendiéndolo, quejándonos, murmurando siempre, estar en actitudes de malagradecido, cuando tenemos que agradecer, cuando tenemos que aceptar los momentos, los tiempos que Él está permitiendo en nuestras vidas. Cuando tú ves aquí, ellos empezaron a mirar el pasado, cuando ellos realmente tenían que ver era el presente de lo que Dios estaba haciendo y de lo que Dios les estaba dando en ese momento. Cuando nosotros empezamos a mirar el pasado, cuando empezamos a decir, no, pero en el año no sé cuánto, no, pero en el día tal, no, pero ese día, pero no nos acordamos por el momento que realmente hubo un tiempo que Dios nos sacó de ahí y nos costó salir. Y ahora que estamos aquí con Dios y que cada día más nos está restaurando, que muchas veces estamos pasando por circunstancias incómodas, pero a pesar de la incomodidad, Dios siempre se ha revelado y nunca te ha dejado y nunca nos ha desamparado. Aún así nosotros seguimos muchas veces viendo para atrás y anhelando cosas que no deberíamos estar anhelando. Entonces, cuando tú ves aquí, el comportamiento era bastante incómodo para Dios y para Moisés, porque él como líder realmente se tenía que calar a este pueblo, porque era su asignación, era su tarea, y no es nada fácil. Mira, yo en estos días iba subiendo, por cierto, esta prédica vino de ahí. Yo iba subiendo el Ávila, y cuando estoy subiendo el Ávila voy hablando con Dios y voy en mi mundo con Dios. Y en ese momento llegó que yo volteo para atrás y veo el sol estaba fuerte ese día, y eso estaba solo, y ese monte así, y yo digo, Dios mío, me dio por pensar, si estoy cansada yo con este sol
y esto es fuerte. Yo no me quiero imaginar un Moisés o no me quiero imaginar a un Abraham caminando un desierto como el que yo estoy caminando ahorita, sudando, con sed, cansado y un pueblo murmurando atrás. Qué difícil. Y a veces uno dice, Dios mío, los procesos de uno son fuertes, los caminos son estrechos y angostos. Y es mentira para lo que vivieron esta gente. Y yo siento que Dios a veces se fue al extremo con ellos para que vieran cosas terribles. Era para que nosotros cuando leyéramos eso, no es nada lo que nosotros estamos pasando. Entonces cuando yo dije, Dios mío, si tenía sed en ese momento, Dios como que permitió que yo pasara y experimentar ese momento como para que entendiera lo que Él quería que yo hablara en la prédica. Y yo digo, si tengo sed, el sol está fuerte, estoy caminando, estoy sudando y la subida está fuerte. No me imagino yo en estas condiciones como con 5.000 personas atrás diciéndome, tengo sed. No, ¿por qué nos trajiste al desierto? Imagínate, si nos trajiste aquí al desierto para morirnos. Y eso era lo que le pasaba a Moisés. Y yo decía, no, si me pasa a veces como con 2 y 3 y me da como que ya va, déjame ir a la presencia para ver qué me dice Dios, porque, imagínate como con 5.000 personas, porque para Moisés no era fácil escuchar uno y otro y decir, mira, nos trajiste al desierto, para eso Dios y tú nos trajiste, para que nos muramos, porque tenemos sed, porque tenemos hambre, porque, aquí no vamos a morir, y todas esas murmuraciones, quejas, y todas esas cosas se la tenía que calar Moisés. Y entonces Dios dice, no, yo esto no me lo puedo calar, diría Dios en ese momento. ¿Hasta cuándo con ustedes? Yo me les he revelado, he hecho un milagro en tu vida, te he dado cosas que realmente nadie lo podía hacer para que me conocieras en el desierto y todavía dudas y todavía te quejas y todavía murmuras y todavía actúa de esta forma. Mira, ya va. Y eso era lo que Dios sintió como padre en ese momento. Y es un tiempo de nosotros madurar. Porque cuando nosotros no somos maduros, literalmente nos comportamos como niños pequeños delante de la presencia de Dios. Yo siempre en mis oraciones, es algo personal, le digo a Dios estas palabras. Yo le digo, Señor, ayúdame a no ser una más del montón, porque yo sé que esto no es fácil, pero yo sé que realmente tú me puedes ayudar a comportarme y a caminar como tú esperas que yo camine, porque yo sé que tienes bastantes hijos que te dan y te causan dolor en el corazón y yo no quiero ser una más del montón, bastantes años que ya lo hice, no voy a ser perfecta, nunca lo voy a hacer, pero yo quiero y deseo que tú sientas el apoyo en mí para poder yo ayudar a tus hijos que realmente te dan esos dolores de corazones, porque Dios no se siente agradado cuando realmente los hijos se les ponen rebeldes. Tú no te sientes bien, tú no te sientes alegre cuando un hijo se te pone grosero, cuando un hijo se te pone malcriado, cuando un hijo empieza a batuquearse, cuando un hijo empieza a hacerte pasar pena en las calles, cuando un hijo te dice no y empieza a decirte grosería. Tú te vas a sentir mal, te vas a sentir humillado, te vas a sentir humillada como madre. Tú dices, ¿por qué mi hijo es así? Imagínate cuando tú te pones con esos berrinches delante de la presencia de Dios. Entonces es cuando tenemos que comprender a Dios, porque no somos 5, somos millones de hijos que realmente los que estamos con Él vamos a tratar de comportarnos para que Él de verdad vea que cuenta con alguien aquí en la tierra para ayudarlo con los otros hermanitos que tenemos que se les está haciendo difícil a Dios, no porque Dios no pueda, sino que Dios no obliga a nadie. Entonces aquí nos damos cuenta que ese era el comportamiento inmaduro del pueblo de Israel y es lo que nosotros no deberíamos de hacer. Y muchas veces ese comportamiento hace que nosotros recibamos las cosas que Dios no quiere que recibamos. O que puede ser que Dios sí quiere dárnoslos, pero que no es el momento y el tiempo. Y que nosotros queramos adelantar lo que Dios por un momento no nos quería dar. Recuérdate que cuando ellos estaban en el transcurso del desierto, ellos iban a un camino de una tierra prometida. Y en la tierra prometida ellos iban a comer tantas cosas. En esa tierra específicamente resalta miel, leche, pero ahí había muchas cosas, carne, iba a haber muchas cosas que ellos podían comer. No todo el tiempo iban a comer lo que estaban comiendo en el desierto. Algo que yo aprendí
algo personal. También me gusta compartir cosas de mi vida para que, no sé, sea de testimonio. Algo que yo aprendí y me ha gustado y lo he experimentado. He aprendido que cuando yo salgo de un ayuno, yo siento que esa es la comida más rica que yo puedo recibir. Y puede ser una arepita o puede ser algo muy sencillo. Quizás no es una comida en la calle, lo más caro, pero yo siento que cuando yo salgo de un ayuno y yo recibo esa comida de parte de Dios, yo siento que esa comida es lo más rico que Dios a mí me ha dado. Algo personal que yo siempre lo veo. Entonces yo digo, Dios mío, porque es, esto es como la especialidad de lo que tú me estás dando cuando estoy saliendo de privarme de yo haber comido un alimento anteriormente, de las horas que me privé de no hacerlo para sacrificarme. Y para mí esto es lo más rico. Entonces yo siento que ellos, en lugar de ver ese alimento que era el maná en el desierto, que era lo más delicioso, en una temporada de mi vida, voy a resaltar esto, en una temporada de mi vida yo pasé por un proceso muy fuerte que el mismo Dios permitió y me metió como en el horno. Y en ese tiempo, esa temporada de mi vida, fue más que todo en la comida. Y él me metió en unos ayunos muy profundos, para no dar mucho detalle porque no todo el mundo entiende. Entonces, cuando en esa temporada él me metió en esos ayunos, literalmente yo recuerdo que prácticamente Dios a mí me contaba la comida que yo tenía que comer en la semana. Y literalmente a veces en la nevera no había nada. No había nada, 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 nada. Y yo sentía que esa era la mejor comida de mi vida. Yo sentía que eso era lo mejor que a mí me podía pasar. Y cuando yo cerraba mis ayunos, yo le agradecía tanto que hoy en día Dios lo que hizo fue en ese tiempo determinado procesarme y experimentar no es la palabra, tratar en ese tiempo de ayudarme a lo que es el valor de la comida y crear en mí y en mi corazón una humildad muy profunda por la comida. En ese momento era muy fuerte. Siento que Dios me dio la madurez y la fuerza para aguantar ese tiempo que fue muy fuerte. Pero hoy lo agradezco como tú no tienes una idea. Como tú no tienes una idea. Porque yo siento que cada cosa que uno experimenta con Dios es necesario. Y eso era necesario para ese pueblo. Y en lugar de agradecerlo, ellos estaban quejándose y murmurando. Y estaban prácticamente en ese momento desechando lo que Dios les estaba dando por lo que ellos querían, que era su deseo. El día de hoy yo quiero resaltar a todas estas personas que realmente están escuchando esta palabra de parte de Dios. Lo mejor que tú puedes hacer cuando realmente Dios no te da las cosas que tú deseas o que tú anheles, no es murmurar, no es quejar, ni ponerte a pelear con Dios, ni ponerte a discutir con Dios, ni mucho menos querer llevarle la contraria. Siempre es darle gracias, aunque no entiendas, aunque no comprendas. Y darle gracias porque realmente lo que tú tienes siempre otro lo va a necesitar o otro pudiera estar peor que tú y tú, en lugar de aceptarlo, agradecerlo y de darle gracias a Dios por eso, lo estás desechando. Y es por eso que, por ejemplo, en mi caso, yo he visto que Dios, cuando ve que yo estoy pasando por uno de sus procesos que Él me coloca, siempre me pone una persona peor para que eso me dé fuerza y yo diga, no es nada lo que yo estoy viviendo. O sea, no es nada de lo que yo estoy pasando, siempre me pasa y eso me da la fuerza y me da el coraje de decir, demasiado sería yo si yo termino diciéndole a Dios, ¿por qué? ¿Qué pasó conmigo? ¿Dónde está mi milagro? ¿Dónde está mi bendición? ¿Por qué tú no lo haces? Sería demasiado porque fulano de tal, mira cómo está y ni siquiera se queja. Siempre, siempre, sea en un hospital, sea en condiciones económicas, mira, de lo que sea, de lo que sea. Entonces, lo mejor es agradecerle a Dios y darle gracias a Dios por todo. Verso 16 para seguir, dice, entonces Jehová dijo a Moisés,
reúneme a 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, tráelo a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Yo descenderé y hablaré contigo, y tomaré el espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Acuérdate que aquí ya Dios estaba viendo que ya Moisés estaba que no aguantaba el pueblo y que era mucho, y como Dios nunca nos pone una carga que nosotros no podamos aguantar, le puso de lo que cargaba la unción, de la presencia, del espíritu que tenía el hombre de Dios a 70 personas más. Entonces cuando tú ves esto, Dios estaba prácticamente aliviando lo que en ese momento estaba sintiendo Moisés como líder. Porque no es fácil que todo el tiempo uno, por ejemplo, esté escuchando murmuración, queja, porque Dios a mí no me ayuda. Mira, eso sí es difícil porque llega un momento, tú aconsejas, tú le dices esto, tú le dices lo otro, miras a esto, a lo otro, y nada de lo que uno le dice lo hacen y tú dices, Dios mío, ya, trata tú porque ya yo, es tu hijo, es tu hija, mira, yo no sé. Y eso era lo que le estaba pasando a Moisés. Entonces, dice el verso 18, pero el pueblo dirá, santificados para mañana, y comeréis carne. Yo quiero que escuches bien, y comeréis carne. Aquí vemos que Dios les iba a entregar lo que ellos querían y lo que ellos estaban deseando y lo que ellos en ese momento estaban codiciando, porque ellos querían comer carne. Y es importante que nosotros siempre cuando vayamos a pedirle a Dios algo, Señor, que se haga tu voluntad. Si no es tu voluntad, yo no quiero, por más que yo desee, por más que yo anhele, porque eso es un peligro. Cuando nosotros le pedimos a Dios y no le pedimos conforme a su voluntad, y cuando realmente queremos recibir las cosas rápido, ya yo quiero, y nos ponemos impacientes y nos ponemos a pelear con el mismo Dios, eso es peligroso, porque Dios no va a agarrar lucha. Dios le va a decir a usted, mira, usted quiere un matrimonio, yo le voy a dar ese marido. Usted quiere esa mujer, yo se la voy a dar. Usted quiere ese trabajo, yo se lo voy a dar. Usted quiere un hijo, yo se lo voy a dar. Pero después yo no quiero berrinche. Tú sabes que yo he aprendido esto y lo he experimentado y lo he visto en mujeres. Mira, hay mujeres que le han llorado a Dios porque quieren quedar embarazadas. Y yo eso sí es verdad que le tengo un temor, porque yo digo, todo lo que uno realmente no le sabe pedir a Dios, realmente, mira, yo te voy a decir algo, Dios no sabe dar poquito. Dios no sabe dar poquito. Cuando Dios va a dar algo, Dios lo da, mira, de abundancia. Dios no sabe dar poquito, Él cuando da con mucho. Y yo he visto mujeres que realmente le dicen, Señor, yo quiero un hijo, yo quiero un hijo, yo quiero un hijo. Y se le lloran a Dios por un hijo. Y viene Dios y le da 2 muchachos seguidos. Y después no aguantan la maternidad. Y después no aguantan cómo criar a los niños. Y después no aguantan cómo... Y no es que un niño sea una carga, pero sí es una responsabilidad. Y también por momentos te absorbe bastante. Entonces es importante que tú entiendas que todo tiene su tiempo. Dios no es egoísta. Dios no manda a multiplicarnos. Si Dios te quiere de un hijo, te lo va a dar, pero en su debido momento. Pero no a la manera que fulana de tal sí quedó embarazada, Señor, y yo no quedo. Fulana de tal, ya su familia, mira, ya se casó, yo no me he casado. Y Dios dice, tú quieres un esposo, yo no tengo ningún problema, yo te lo voy a dar, pero después no me estés llorando que ese hombre te hizo, que ese hombre te hizo, que este hombre el otro, porque ese hombre todavía no está preparado para casarse contigo. Tú todavía no estás preparada para casarte con él. Entonces, cuando realmente nosotros no sabemos pedir y empezamos a reclamarle a Dios, Dios dice, mira, yo no voy a agarrar lucha, yo te voy a dar lo que tú me estás pidiendo, pero cuidado de lo que me estás pidiendo, que yo te voy a dar, no se convierte en una desgracia en lugar de una bendición, porque es peligroso. Mira lo que dice aquí. Y comeréis carne porque habéis llorado en oído de Jehová. Esta parte me gusta porque dice,
ustedes me estaban llorando, o sea, en mis oídos yo escuchaba el berrinche. Ese es como cuando tú tienes a tu niño que te llora aquí, o tu hija, tu sobrina, dame, yo lo quiero, dame. Y llega un momento que ese ruido, ese llanto, tú le dices, no, toma, agárralo, porque es que te aturde, o sea, te roba tu paz. ¿Tú te imaginas Dios escuchando a un pueblo tan numeroso, gritando y llorando y berrinchándole porque querían comer carne, porque querían comer ajo, porque querían comer cebolla y no lo que Dios le estaba dando? ¿Qué es lo que representa hoy en día en tu vida que realmente le estás pidiendo a Dios con tanto llanto, con tanta rabia, con tanto enojo y estás en amargura? Y realmente en lugar de agradecerle, ¿qué es lo que realmente te estás poniendo rebelde ante la presencia de Dios? En lugar de agradecer, mira, si tú estás soltera, disfrútate tu soltería, aprovecha, estudia, métete más con Dios, porque cuando tú tengas un matrimonio, tú vas a tener que compartir tu vida con una persona y las luchas de esa persona las vas a tener que cargar tú ahora. Entonces, cuando tú estás soltera, tú dices, ¿sabes qué? Yo voy a disfrutarme todo lo que yo pueda estar soltera porque cuando me venga el matrimonio, cualquier problema que esta persona esté pasando, aunque yo no esté pasando, yo tengo que agarrarme ese pleito, tengo que pelear por él, tengo que ayunar por él, tengo que orar por él. Cuando se le ponga rebelde a Dios, yo tengo que pagar el precio porque esa persona se levante ante la presencia de Dios. Si estamos pasando por una escasez económica, tengo que darle fuerte porque realmente esta persona también va a tener que contar conmigo porque vamos a hacer una sola carne. Entonces, en lugar de aprovechar los tiempos, como se lo dije anteriormente de la otra prédica, y entender los tiempos y saber lo que es vivir cada temporada de nuestra vida. Si estás soltera, disfrútatelo, métete más con Dios, aprende, crece, pero tú no puedes quedarte toda la vida sentada esperando que te vas a casar rápido porque te quieres casar, no. Mira, cuando Adán estaba solo, Adán estaba tan enfocado en las cosas de Dios que realmente él no sabía que se tenía que casar. Él ni por aquí, quien dijo, no es bueno que el hombre esté solo, fue Dios. Y en ese mismo momento fue que Dios le sacó de la costilla a la mujer y él dijo, esto es mío, esto me pertenece a mí. Eso fue un premio, fue un regalo. Dios lo sorprendió. Si realmente te quieres casar y estás afanado, estás afanada, pídele a Dios que te quite ese afán. Pídele a Dios que te lleve a la presencia tanto de Él y que te sumerja al punto, que te enfoques tanto que cuando Dios te vaya a entregar a la persona que tiene ideal para ti, tú estés sorprendida, sorprendido y no afanado para que realmente estés adelantando algo que después te puedas arrepentir, porque cuando adelantamos las cosas no estamos preparados y no tenemos la madurez suficiente para lo que queremos enfrentar en ese momento y terminamos dañando las cosas, porque realmente hoy en día hay tantas personas divorciándose porque no entendieron los tiempos, porque no supieron entender la madurez de estar solo, de conocerse, de que Dios se les revelara solo para poder trabajar un tiempo solo hasta llegar el tiempo de la madurez del matrimonio. ¿Quieres un trabajo? Todavía no ha llegado el trabajo. Dios a lo mejor tiene un trabajo para ti guardado, pero mientras que no lo tienes, sigue buscando, sigue repartiendo los currículos que estés haciendo, pero disfrútate el momento con Dios mientras que realmente no lo tienes. Te vas a poner a pelear con Dios porque todo el mundo tiene trabajo y tú no tienes. Te vas a poner rebelde con Dios porque todo el mundo tiene utilidades en diciembre y tú este diciembre no vas a tener. O sea, vive tu momento. Si Dios te está dando en este momento, todavía no has conseguido un trabajo, pero te está ayudando, dale gracias a Dios por eso, porque muchas personas a lo mejor no tienen empleo, pero no tienen esa comidita que Dios te está dando a ti. Es cuestión de madurar y de aceptar y de agradecerle a Dios. Entonces Dios dice, ustedes me lloraron en el oído, ustedes van a recibir lo que ustedes me estaban pidiendo. Entonces dice la palabra, ¿quién nos diera de comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días. Y es la parte que quiero hacerles entender. Dios no sabe dar poco. Dios cuando nos va a dar, nos va a multiplicar, nos da en abundancia. Entonces Dios dice, como yo no sé dar poco, yo tengo que darle bastante carne. Ellos me están llorando. Ellos no van a comer un día, 2 días, 3 días, 4 días, no. Ellos van a recibir bastante al punto
que lo que le estoy dando les va a traer fatiga y les va a traer maldición. Mira lo que dice, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que se les salga por las narices, hasta que repugnan lo que realmente por lo tanto que me lloraron y por lo que tanto me pelearon. Si imagínate que tú le estés llorando a Dios por un matrimonio, o por un hijo, o por un trabajo, o por una casa, o por algo material, qué sé yo. Tú sabes lo que estás viviendo ahorita y que le estás pidiendo a Dios. Y entonces Dios dice, mira, tú lo quieres, yo te lo voy a entregar, yo no tengo ningún problema. Toma, agarra tu bendición. Y de repente esa bendición, en lugar de ser bendición, se convierte en maldición para tu vida. Empieces a aborrecer, Dios mío, porque este esposo, porque este hombre, porque este hijo me salió así, porque esta casa es así, porque este trabajo me cansó mucho, es horrible. Y Dios dice, yo te estaba dando tiempo para prepararte para que recibiera lo que te quería dar, pero eso era lo que tú querías, agárralo. Entonces, aquí conocemos el carácter de Dios y nosotros deberíamos de saber pedirle a Dios y saber pedirle de una manera que realmente Dios esté de acuerdo con nosotros, entendiendo los tiempos, entendiendo la madurez y sabiendo que realmente estemos preparados por lo que estamos pidiendo, siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Yo te digo, en este tiempo de mi vida yo no quiero nada de lo que Dios no me quiere dar todavía. Mire, eso me da un miedo, y no miedo del malo, sino de temor, porque yo sé que realmente que llevarle la contraria a Dios, que me conoce más que yo misma, literalmente le digo, no, ya va, Señor. Primero dime si tú te has metido en el asunto. Dime si, esa puerta me la abriste tú, esa bendición viene de tu parte, Dios, mira, todo le pregunto, ¿por qué? Porque hay que saber si estamos pidiendo bien o estamos pidiendo mal. Hay veces que si Dios nos escuchara las oraciones, que nosotros, mira, imagínate todas las oraciones, Jeremías, Job, maldijeron el día que su madre los tuvieron y que estuvieron en el vientre de su madre. ¿Qué tipo de oración fue esa? Maldigo el día que estaba en el vientre de mi madre para que nací, el día y la hora y el mes y el año cuando me gestionaron en el vientre de mi madre. Entonces tú dices, Dios a veces es mejor que se tape los oídos para que escuche nuestras oraciones, porque Dios dice, imagínate esas oraciones que nosotros le hemos hecho, quítame la vida, Señor, porque yo no aguanto más. Yo las he hecho, yo las hice en un momento determinado, en procesos difíciles. Ya no quiero vivir, Señor, sácame de este mundo, llévame contigo. Y Dios dice, mira, déjame taparme mis ojos, ¿verdad? Mis oídos. Déjame cerrar mis oídos y no mirarte ni escucharte con lo que tú estás diciendo, porque realmente lo que tú me estás pidiendo me está ofendiendo. Y si yo te respondo, imagínate, te vas a arrepentir. Entonces hay oraciones que nosotros estamos haciendo que en lugar de sentirse Dios satisfecho con nosotros, se está sintiendo incómodo. Siempre tenemos que decirle a Dios, Señor, esto me duele, yo anhelo esto, yo lo deseo, pero si no viene de ti, si no es tu voluntad, no quiero. Así, sinceramente. Sí, Señor, mira, la oración más hermosa que tú puedes hacerle a Dios es la sinceridad. Señor, yo honestamente me siento así, de verdad, no quiero encubrir esto que ya tú sabes que yo siento, pero quiero que me ayudes a calmar esto. Si tengo que esperar, ayúdame, esto, lo otro, Señor, expresártele, pero no con malcriadez, no con grosería. Nosotros no somos quien para decir, mira, Señor, que tú, no, ¿qué es eso? No, a Dios se respeta y este pueblo nunca respetó a Dios, ni lo valoró y nunca quiso nada en serio con Dios. Entonces, cuando tenemos estas actitudes, empezamos a ponernos rebeldes ante Dios, y cuando venimos a vernos ante la presencia, perdemos el temor, el respeto, y Dios necesita ver en nosotros que nosotros somos reverentes, temerosos, respetuosos delante de Él como hijos, y necesitamos nosotros siempre tener ese margen de respeto que se merece Dios. Entonces este pueblo nunca le demostró eso a Dios, siempre más fue a Moisés que al mismo Dios, fíjate tú. Pero seguimos aquí en la lectura, dice la palabra,
verso 20, sino hasta un mes entero, hasta que salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciaste a Jehová que está en medio de vosotros. Y lloraste delante de él diciendo, ¿para qué salimos de Egipto? Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pies en el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Se degollará para ellos ovejas, bueyes, que les baste, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Entonces Jehová le respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás que si se cumple mi palabra o no. Vemos aquí que Moisés se quedó sorprendido con la cantidad de personas que Dios tenía que alimentar, y para él era como, ¿de dónde va a salir tanta carne? Y Dios le dice, ¿acaso se ha cortado mi mano para que se cumpla lo que yo diga? Entonces vemos aquí en el verso 24 y dice, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones y a los ancianos del pueblo, e hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió a la nube y le habló, y tomó del espíritu que él estaba en él, y lo puso en 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y había quedado en el campamento 2 varones llamados el uno Elda y el otro Meda. Vamos a adelantar aquí. Dice la palabra en el verso 31, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y la dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices, y el que menos recogió 10 montones, y la tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticado, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo. Y hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrón Atabá, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Mira toda la tragedia que pasó. La ira de Dios vino sobre este pueblo malagradecido, que realmente, mira lo que me llama la atención, el pueblo Kibrón, llamaron aquel nombre de aquel lugar Kibrón Atabá, que significa el pueblo codicioso, porque realmente este pueblo codició, estaban viendo y estaban mirando para donde no tenían que ver, porque ellos estaban mirando para atrás. Y ese es el problema, que nosotros estamos aquí en un presente y no dejamos de mirar de un pasado y desprendernos de los sentimientos y de lo que vivimos en un pasado, que Dios quiere hacer cosas nuevas con nosotros. Y por estar mirando un viejo pasado, es por eso que no nos sentimos agradados o agradecidos con lo que Dios está haciendo y lo que viene entregándonos y lo que viene haciendo en nuestras vidas. Entonces, no, porque en el año no sé cuánto yo tenía un carro mejor que ahorita. Ahorita por lo menos para que ya yo tuviera mejor esto, no, porque en el año no sé qué tenía esto, estaba en una mejor posición. Recuerda que cuando tú caminas con Dios, todas las cosas obran para bien, pero también tienes que entender que hay cosas que Dios permita quitar para arreglar tu vida, y hay muchas cosas que Dios permite que nosotros desalojemos, quitemos en nuestra vida para poder entrar las cosas nuevas, y para eso requiere tiempo, requiere este proceso, requiere esa maduración para que nosotros podamos entrar a las tierras prometidas que realmente Él nos ha prometido: matrimonio, casa, familia, trabajo, lo que sea. Entonces la importancia aquí no es nada más ver para dónde vamos, sino aprovechar el tiempo donde estamos, porque cuando no es donde llega, porque fíjate tú, el pueblo estuvo a punto de entrar, estuvo a punto de ver una tierra, pero nunca pudieron entrar porque nunca estuvieron preparados. Y así hay personas que en lugar de aprovechar el tiempo de ahora, mira, si Dios te dio un llamado, Dios te dio un propósito, si Dios te dijo que tú ibas a hacer algo, prepárate, capacítate, métete en ese lugar que Dios quiere para que crezca, para que te capacite. Mira, si realmente
Dios te ha dado promesa, te ha dicho cosas grandes para ti, para tu familia. Está muy bien, pero aprovecha el tiempo de ahora. ¿Qué puedo hacer mientras que llego allá y mientras que yo puedo alcanzar lo que Dios me está diciendo que voy a alcanzar? No, porque es que yo me voy a casar, ajá, pero tú sabes que tener un matrimonio no es fácil. Convivir con una persona no es fácil. Y de repente puedes tener un carácter fuerte, o de repente todavía hay cosas que ni sabes que tienes que madurar. Prepárate en eso. No, es que yo quiero un hijo y yo quiero tener mi hijo, tengo mi matrimonio y quiero mi hijo. Pues prepárate lo que es ya una maternidad, cómo va a ser cuando tengas el bebé en el vientre, cómo puedes orientarlo cuando ya el niño nazca. O sea, prepárate antes de llegar a eso, porque no es nada más recibir la bendición, es que cuando tengas la bendición puedas poder sostener la bendición. O sea, no es llegar nada más, es prepararte. Es algo que yo he aprendido, porque yo antes caminaba así, que Dios me llamó, que Dios me dijo, que Dios me habló, que Dios me dijo, y voy para allá. Y ajá, hasta un momento que dije, no, tengo que aterrizar. Y tengo que aterrizar a vivir el momento que Dios me está diciendo, esto es el hoy. Y tengo que madurar, y tengo que crecer, y tengo que esforzarme, y tengo que meterme más con Dios, y tengo que crecer más, y tengo que leer más para perfeccionarme en la lectura, y tengo que aprender muchísimas más. Cuando me di cuenta, dije, no puedo todavía llegar allá, porque no estoy ni siquiera en la cuarta parte. Y ahí entendí en mi vida que nosotros muchas veces queremos recibir las cosas antes de tiempo. Estas personas comieron lo que no tenían que comer en su debido momento. Yo te aseguro que a lo mejor en un momento Dios podía darle carnes a ellos. O en la tierra prometida ellos podían comer carne, pero pidieron mal y provocaron la ira de Dios. Hicieron molestar a Dios. Cuídate de no pedirle mal a Dios, o cuídate de no pelear con Dios para que te entregue algo que lo que te puede traer es maldición, lágrima y dolor, porque no estás preparado o preparada, capacitada, porque no te preparaste y no desarrollaste eso que estaba dentro de ti para poder recibir lo que tanto anhelabas o lo que tanto deseabas. Entonces, es un tiempo de agradecer. Antes de terminar, para no alargarme más, dice Santiago 4:3. Lo voy a leer en varias versiones. Pedí y no recibí, porque pedís con malos propósitos, para gastarlo en vuestros placeres. Supongamos que tú quieres ser una persona que quieres tener una fundación. Y para tú llegar a una fundación, obviamente tú tienes que ser una persona que necesitas provisión. Y supongamos que Dios te llamó para eso, o para ser un empresario. Y resulta que realmente Dios quiere que te vayas preparando para eso. Pero entonces le estás pidiendo a Dios es para tus placeres, para tus gastos, para ropa, para colonia, para cosas caras. Y Dios dice, ¿cómo yo te voy a dar a ti una cantidad de dinero para que te la gastes en tus placeres, en tus propósitos, en tus deseos, cuando realmente esto no me va a beneficiar a mí, para mi reino y para ayudar al propósito que cargas? Entonces dice la palabra, pedí y no recibí porque piden mal, para gastar en vuestros deleites. Hay gente que quiere plata, pero es para ello, no para ayudar, no para extender el reino, no para ayudar el reino de Dios. Entonces, cuando no eres fiel en lo poco, no vas a ser fiel en lo mucho. Yo siempre he aprendido esto. La gente dice, no, es que yo necesito tener plata bastante para ayudar al pobre. Eso es mentira. Porque si a ti te cuesta ahorita ayudar a una persona en el metro, pues mucho menos cuando tengas la abundancia. Eso es mentira. Tú tienes que aprender a ser aprobado en lo poco para que te aprueben en lo mucho. Entonces dice la palabra, no les doy. ¿Sabes por qué? Porque piden mal. No reciben porque realmente piden para sus placeres, para sus propósitos y para gastar en sus deleites, en lo que quiere su corazón, no lo que yo deseo. Yo en una oportunidad le pregunté a Dios, me iba a llegar algo y le dije a Dios, ¿por qué no me ha llegado esto? Eso fue. Y el Señor me dijo, no te ha llegado esto porque si te lo doy ahorita, mi Teli, vas a administrar más lo que realmente te va a llegar. Necesito que primero me entiendas lo que quiero hacer con eso y te mando lo que te voy a mandar. Inmediatamente entendí para lo que Dios me iba a abrir esa puerta y dije, listo, Señor. Cambió mi mentalidad.
y hice lo que Dios quería y recibí lo que Dios quería. Es importante entender a Dios. Hay personas que le piden a Dios por sus deseos, sus caprichos y por su deleite. El pueblo quería su capricho, sus deseos. Queremos carne. Y Dios dice, ¿ustedes quieren carne? Coman carne. Pero me hicieron molestar. Entonces no estamos para hacer molestar a Dios. Cuidado con la rebeldía, cuidado con la manipulación ante Dios, cuidado con ser desagradecido, en lugar de agradecerle, en lugar de decirle que se haga su voluntad. Sé que no es fácil, sé que es difícil, pero podemos ser más agradecidos. Te bendigo, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo, en todo momento, y recuerda que esta palabra no es para escucharla, nada más, sino para vivirla, ponerla en práctica y empiezas a ver el fruto de ella en tu vida. Bendiciones.